invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a buscar el Evangelio de Marcos, el capítulo número 10. Seguimos adelante en el estudio de este Evangelio y vamos a iniciar en esta ocasión el capítulo número 10. Bien, dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley le escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero el principio de la creación los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Al llegar, hermanos, a este capítulo 10, se nos dice que el Señor partió del lugar donde se encontraba y donde ocurrieron los hechos que se narran en el capítulo anterior, y se fue, dice, a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Recordemos, hermanos, que ya hace un par de capítulos atrás inició el camino del Señor desde Galilea, en la parte norte del territorio, hacia Jerusalén, que es donde Él será crucificado. Y lo que tenemos en estos capítulos es ese camino de cómo el Señor viene descendiendo del norte hacia el sur para llegar a Jerusalén, donde habrá de ser traicionado, capturado, crucificado, muerto, sepultado y resucitado también. En este versículo 1 que acabamos de leer, se nos dice que el Señor ya había llegado a la región de Judea. Si usted ve en un mapa, hay Biblias que en las páginas finales tienen mapas de las tierras bíblicas. Ahí depende qué Biblia tenga usted, porque hay algunas Biblias que no tienen ningún mapa. Otras tienen poquitos mapas, pero hay algunas Biblias
en donde el mapa de la tierra de Israel está dividido por las tribus. Entonces, si usted ubica la tribu de Judá, se va a dar cuenta que esta era la tribu que quedaba más al sur del país. En otras palabras, lo que ha ocurrido en estos capítulos es que Jesús ha venido caminando desde la parte norte, desde Cesarea de Filipos, que se recordará que es ahí donde comienza el viaje del Señor, digamos, y ahora ya llegó hasta el sur, ya estamos en Judea. Por eso es que en el siguiente capítulo, que es el 11, ahí vamos a encontrar ya la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Entonces, estos hechos que se relatan en el capítulo 10 ocurrieron ya en el territorio de Judá y muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Luego, en el versículo 2 se nos dice que ya estando allí, un grupo de fariseos se le acercaron y le hicieron una pregunta con el propósito, dice, de ponerlo a prueba. Es decir, que la pregunta no era una pregunta sincera, porque cuando uno pregunta algo, hermanos, pregunta porque quiere conocer, pregunta porque quiere recibir información, o pregunta porque quiere aprender algo. Pero ellos dicen que no preguntaban por ninguna de esas razones, sino que con el propósito de tentarlo. Entonces le hicieron la pregunta, la cual tenía que ver con el divorcio, y ahí la tenemos en el versículo 3. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? El tema, hermanos, del divorcio en la época de Jesús y en todo el siglo primero era algo que se practicaba tanto entre los israelitas, entre los romanos, entre los griegos. Es decir, era una práctica normalizada, digamos, semejante a como la tenemos al presente en la mayor parte de países. Entonces, cuando le hacen la pregunta, Jesús responde con otra pregunta, y es: ¿qué les mandó Moisés? Es decir, el Señor va a apelar a las Escrituras. En lugar de dar él una opinión, que es lo que le están preguntando, ¿verdad? Que si está bien o no, que si un hombre se puede divorciar de su esposa. Esa es la pregunta. Pero no quiere responder él, sino que lo remite a las Escrituras, y por eso les pregunta: ¿qué mandó Moisés? Y le responden en el versículo 4. Esta no era una pregunta difícil de responder, era sencilla, y le responden: Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos. Y eso era cierto. Ahí lo puede usted ver en la Biblia, en Deuteronomio. Me parece que es el capítulo 24, no estoy seguro. Moisés dice eso, que si un hombre se casa, pero ocurre que encuentra algo que no le agrada en la mujer con quien se casó, entonces dice, le extenderá una carta de divorcio, que era un documento legal por el cual disolvía el matrimonio con esta persona. La mujer tenía que irse, y entonces ya este hombre quedaba libre, porque ya no se le consideraba más una persona casada, y podía casarse de nuevo. Pero en realidad los divorcios se daban porque querían casarse con otra persona. Esto es lo que había dicho Moisés. Por lo tanto, a la pregunta de Jesús, ¿qué dijo Moisés?, ellos están respondiendo lo correcto, porque eso es lo que Moisés había dicho. En otras palabras, la pregunta inicial que ellos hicieron fue:
¿está permitido que un hombre se divorcie de su mujer? Y Jesús dijo, ¿qué dijo Moisés? Moisés dijo que sí. Dijo que sí, que se podían divorciar, que le puede escribir un certificado de divorcio y despedirla. Pero hoy viene el Señor y le dice en el versículo 5, esa ley, que se refiere a esa de Deuteronomio, la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. Aquí hay varios elementos importantes, hermanos, que hay que notar. En primer lugar, fíjese cómo Jesús está diciendo, refiriéndose a esa ley del divorcio. Le dice, esa ley la escribió Moisés. No está diciendo que Dios dijo a través de Moisés. No lo dice acá. Pero en otros pasajes que Jesús citó de Moisés, no dijo que Moisés había dicho, sino que dijo que Dios había dicho. Entonces uno podría pensar, hermanos, que esta era como una jugareta del Señor, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso de que cuando yo quiero apoyar mi argumento, entonces digo, Dios dijo a través de Moisés? Pero cuando lo que Moisés dijo o lo que la ley quedó escrito no apoya mi argumento, entonces voy a decir fue Moisés quien lo escribió, como está ocurriendo acá en este caso. Pero realmente, hermanos, no es una jugareta y tampoco es algo incorrecto o engañoso. Se pudiera entender también como una manipulación del Señor, pero no es eso, porque si usted recuerda, hermanos, cómo nosotros definimos el tema, por ejemplo, de la inspiración de las Escrituras. Bueno, ahí está escrito en el Manual de Doctrina desde el año de 1993, que es el año cuando el manual fue publicado, pero no significa que allí comenzaron las doctrinas de la misión, ¿verdad? Estas habían venido desde las décadas de los 70. Entonces, en esta definición de la inspiración de las Escrituras, lo que dice es que las Escrituras son un producto tanto humano como divino. Y por eso es que las Escrituras tienen la infalibilidad de ser palabra de Dios, pero también reúnen elementos de la imperfección humana. Y ejemplo de eso, hermanos, principalmente en este Evangelio de Marcos, hay muchos, y yo he tratado, hermanos, o sea, no señalarlos todos, ¿verdad? Pero aquellos principales, yo los he venido mencionando. Y si usted ha estado participando de estas enseñanzas que tratamos que sea cada viernes, pues usted recordará que yo le he señalado, por ejemplo, errores geográficos que tiene el Evangelio de Marcos. Le he señalado errores de redacción, que como le he explicado, que cuando se hace la traducción al español, los traductores no copian los errores, sino que lo corrigen. Entienden que es lo que el autor original quiso decir, entonces le quitan los errores y lo redactan correctamente. Por eso es que nosotros que leemos la Biblia en español no advertimos los errores. Se encuentran en el idioma original, en el caso de Marcos en el griego. Entonces, ¿cómo yo los puedo conocer? La única manera es eso, ¿verdad? Que usted tenga copia de los originales y que tenga algún conocimiento, aunque sea básico, del griego para poder darse cuenta e identificar cuáles son esos errores. Entonces, ¿a qué se debe? O sea, pero fíjese de lo que estamos hablando, o sea, de errores geográficos y de redacción. Entonces, y es la palabra de Dios, que Dios se equivoca, Dios no sabe geografía o Dios no sabe redactar. No, es lo que le estoy diciendo, que
es una combinación de elementos divinos y humanos. Entonces, si la Biblia tiene elementos divinos, ahí está el tema, como le decía, de la infalibilidad, de la inerrancia de las Escrituras. Pero por contener elementos humanos, nada humano es perfecto. Entonces, adquieren esos elementos. Entonces, todo pasaje de la Escritura, uno debe juzgarlo, o no debe, sino que podría ser enfocado desde las dos perspectivas, y las dos son correctas. Es decir, Dios dijo tal cosa en la ley, eso es cierto. Pero si yo digo Moisés dijo en la ley tal cosa, también es cierto, porque fue Moisés quien la redactó. Y en Deuteronomio, que es de donde los fariseos están citando este pasaje, si usted ha leído Deuteronomio, aunque sea una vez, sabrá que Deuteronomio es, por eso se llama Deuteronomio, porque se repite la historia, pero esta vez contada por Moisés. Allí no es de que Dios está hablando y está diciendo tal o cual cosa, es Moisés el que le está diciendo a Israel: cuando estuve en el monte, ustedes recordarán que ninguna imagen vieron, pero escucharon la voz cuando dijo: no tendrán otro Dios. Pero esa voz no se está oyendo en ese momento. Él está contando que se oyó la voz 40 años antes. Entonces, cuando Jesús dice eso, Moisés lo dijo, es cierto. Y como le digo, no es una jugareta, porque es una de las maneras como la palabra de Dios puede ser vista. Y ya vamos a ver por qué Jesús está enfatizando que es Moisés quien dijo eso. Bueno, ese es un primer elemento. El otro elemento es la razón por la cual Moisés dijo eso. Jesús dijo: lo escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. Entonces, Moisés lo que tuvo fue una visualización. Recuerde que Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó, y cuando recibió la ley, más o menos como 81, tal vez un poquito más. Pero vea, un hombre de 81 años es alguien que conoce la vida, sabe la realidad de lo que es el ser humano, sabe la realidad de lo que es el matrimonio. El mismo matrimonio de Moisés es un poco oscuro, por decirlo menos, en el caso de Moisés. O sea, como que su relación con Séfora no andaba muy bien, y por eso es que la mayor parte del tiempo estaban separados. O sea, Moisés la mandaba a la casa de su suegro, o sea, con el papá. Y era solo por momentos y cuando finalmente se encuentra con Séfora y con sus hijos, a quien recibe Moisés es al suegro, pero no a ella. Bueno, detalles así, ¿verdad? Que, como le digo, presentan la relación matrimonial de Moisés como algo así no tan linda, ¿verdad? Como uno pensaría que un hombre de Dios como él tendría que tener. Entonces, todo esto había llevado a Moisés a comprender la realidad. Y comprendiendo esa realidad, entonces Moisés dijo: si las personas que se casan deben estar irremediablemente casadas todos los días de su vida, se puede llegar a situaciones terribles. ¿Por qué? ¿Porque el matrimonio es malo? No. ¿Porque la idea de permanecer unidos hasta que la muerte los separe es mala? No, no es mala. Es, dijo el Señor, por los obstinados que son ustedes. Es que si todos los seres humanos, todos los hombres y todas las mujeres fuéramos una cucharada de miel, o por lo menos una pera con miel, ¿verdad? Hermanos, esto sería maravilloso, pero usted sabe de que no es así. Y muchas veces se puede llegar dentro del matrimonio por diferencias, por
situaciones que no se manejaron adecuadamente, a condiciones inhumanas, crueles. Cuando una persona está viviendo bajo esas condiciones, Moisés dijo, este no es el ideal de Dios. Hace años, hermano, por contarle un ejemplo de tantos que yo he conocido, ¿verdad? Una joven, bueno, niña, yo la conocí niña en la iglesia, fue adolescente y ella jovencita, menor de edad todavía. Un hermano, que él sí era adulto, quería casarse con ella, no le daba agua. Bueno, al final, bueno, la verdad es que ella ni siquiera llegó a los 18 años, sino de que no sé qué hicieron ahí con el abogado. La cosa es que él los casó, lo cual pues según las normas actuales eso es ilegal ahora, ¿verdad? Pero ella realmente tenía 17, no había llegado a los 18. Bueno, aparentemente el gran amor. Pero casi inmediatamente, hermanos, en el matrimonio, o sea, esto yo lo supe después, porque yo a ella, como le digo, la conozco desde niña. Entonces ella me contó todo lo que había ocurrido. Entonces, bueno, comenzó a tratarla cruelmente. O sea, desde la misma noche del matrimonio, quedó embarazada, tuvo un bebé. Mire, para no hacerle tan larga la historia, ella tenía que dormir con su bebé en la calle, en el carro, porque él no la dejaba entrar. La golpeaba, la lesionaba, y no le importaba que estuviera cargando al bebé, que lo estuviera amamantando. O sea, es una cosa, hermano, terrible. Claro, ni ella ni él decían nada, ¿verdad?, en la iglesia, porque como hay que guardar las apariencias. Pero de repente, hermanos, ellos se fueron alejando de la iglesia, entonces yo no supe de ellos. Y como 2 años después quizás fue, ella me comenzó a escribir y me comenzó a contar todo esto. Y lo que me dijo, ya no estoy con él, me dijo. Ese hombre me va a matar y me iba a matar a mi hijo. Bueno, la cosa es que eso terminó, hermanos, mal. Ella incluso tuvo que irse del país. Y yéndose ella del país con todo y el bebé, porque ella sentía que peligraba acá, él le pone una denuncia de secuestro en contra del hijo, porque era cierto, él no había dado autorización para que el bebé saliera. Pero como ella iba ilegal, pues no necesitaba permiso ni nada, se lo llevó. Técnicamente, o sea, desde el punto de vista legal, era una privación de libertad lo que ella había cometido. Y él puso la denuncia, es decir, que si ella volviera al país, ella tiene una denuncia de privación de libertad en contra de su hijo. Entonces, bueno, ese es, como le digo, un caso de tantos que se me vienen en este momento a la memoria. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Para eso quiere Dios que las personas se casen. O si quiere le cuento de una vez el más dramático que yo sé. O sea, un hermano allá en San Salvador, esto fue hace décadas atrás, muchos años atrás. Un hermanito de esos eléctricos que andan en la iglesia, aleluya, hermano, ¿y cómo está? Que hermano, hay que mover esa silla. Era el que corría, movía las sillas, así era él. Entonces, claro, todo el mundo le tenía cariño, decía, no, este hermano es calidad, chispa. Pero lo que nadie sabíamos es que él era un maltratador. Y golpeaba a su esposa, la lesionaba, y como ella también iba a la iglesia, no decía nada. Y yo no sé, no lo sé, si ella en confianza quizás le contó a alguna hermana, fíjese que vivo esta situación, él me golpea, él me maltrata. Pero estoy casi seguro que lo que estas amigas o hermanas de confianza le han de haber dicho, hermana, vamos a orar por usted, sigamos orando, el Señor lo va a cambiar. ¿Saben qué terminó la historia? Él la mató. La mató. Y luego él se mató. Pues ahí en la casa, ahí estaban los hijos. Él la mata a ella primero, y cuando él ve que la ha matado, se suicida él delante de los hijos, y ahí quedan los hijos sin padre y sin madre. Entonces, eso, hermano, fue un golpe para la iglesia. O sea, todos, yo mismo quedé impresionado. Yo estaba aquí en Santa Ana, le estoy hablando que eso fue hace décadas, pero como lo conocía él.
Como le digo, era un hermano que, de esos que no pasan desapercibidos. Entonces, otra vez, esa es la voluntad de Dios. Como Moisés sabía esto, si él era ya un anciano, él ya había visto de todo, hermano. Entonces digo, no, para que se estén matando, mejor si hay algo que no te agrada en tu mujer, entonces mejor extiéndele una carta de divorcio, o como dice acá, un certificado de divorcio, y que la despida. O sea, ese es el mal menor. O sea, no está diciendo Moisés, eso es lo aconsejable, eso es lo que hay que hacer, eso es bueno. No, lo que está diciendo es, este es el mal menor, porque el otro va a ser peor. No es la voluntad de Dios que las personas estén sometidas a condiciones terribles. Mire, al hablarle de esto, hermano, se me está viniendo a la mente tantos casos, hermano, que yo he visto. Me acuerdo de una joven. Bueno, yo realmente no la conocía, pero una hermana quien conozco desde hace décadas también. Ella me dijo, mire, hermano, fíjese que tengo una hermana, una amiga, me dijo, de aquí de la iglesia, me dijo, que se acaba de casar, pero quiere una consejería. Y yo, por la amistad con la hermana, está bien, yo ni la conocía, la otra hermana. Cuando llega, hermano, era una cipota, una jovencita, ¿no? O sea, no menor, pero sí le estoy diciendo como sus 20 años, algo así. Y me empieza a contar, hermano. O sea, ella se había casado, bueno, ladrón, enfermo, porque la misma noche que era la luna de miel, la dejó durmiendo en la calle. O sea, la sacó. Esta joven de la cual le hablo, ella pertenece a una familia que tiene sus comodidades económicas. Entonces le hicieron una boda así a todo dar, y que se iban de luna de miel, creo que a México, a algún lugar así iban. Y llegan allá, hermano, y esa que era el inicio de la luna de miel, la dejó afuera del hotel. O sea, el tipo se encierra en la habitación y le cierra la puerta con llave y no la dejó entrar el día de la noche de la luna de miel. Y esa fue la luna de miel. Y la anduvo insultando durante esos días que estuvieron de vacaciones. Bueno, esa fue la inauguración. Bueno, mire, de ahí empezó a quitarle todo. Vehículos, tenían un negocio, se lo quitó él. Le estoy hablando de cosas de semanas. La casa, los muebles, porque los padres, como le digo, tienen su solvencia. Y era hija única, entonces le daban todo. Entonces le dieron una casa, ¿verdad? No cajita de fósforo, sino que una casa de verdad, amueblada y bien amueblada. O sea, con todo, vehículo, o sea, todo eso, él se lo quitó. A través de engaños, de cuestiones ilegales, pero se lo iba quitando todo, hasta que la dejó sin nada. Hasta el efectivo que tenía, le quitó. Y la seguía maltratando. Y cuando ella llegó a hablar conmigo, exactamente no me voy a acordar, porque también hace varios años de esto, pero creo que tenían algo así como 7 u 8 meses de casados. Fíjese, ya le había quitado todo. Hasta los ahorros que ella tenía, se los había quitado. Y entonces me dice, ¿qué hago? Y yo le digo, hombre, te casaste con un loco. Ese hombre no está de acuerdo, es un ladrón, es un estafador. O sea, ¿qué persona en sus 5 sentidos hace eso en 7 u 8 meses? Algo así tenían de casado. ¿Y hoy qué hago? Me dice. Y le digo, ¿estás embarazada? No, me dice. Gracias a Dios, le digo, que no había embarazo, no tenían hijos. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Es la voluntad de Dios, por ejemplo, que esta jovencita, porque yo la veo jovencita, ¿verdad?, siguiera casado con un hombre así? Bueno, y como le digo, me llueven casos, ¿verdad?, que con solo mencionarlo empiezo a recordar. Entonces dijo el Señor, es por lo obstinado, por su obstinación. Es que si Moisés no da, digamos, esa válvula de escape, se van a matar.
Se van, hermanos, a hacer una guerra encarnizada. Bueno, bueno, aquí le he puesto en donde el hombre es el malo, ¿verdad? Pero a veces es a la inversa, ¿verdad? O sea, yo conozco casos, hermanos, de hombres, de hermanos, varios hermanos, que han sufrido violencia intrafamiliar, así como usted lo oye. O sea, hombres que de parte de sus esposas han recibido violencia intrafamiliar. Yo he visto las lesiones que les han hecho la mujer a ellos. Entonces, se da de todo, ¿verdad? Ese es lo que Dios quería. Obviamente no. Dice Jesús, Moisés dijo eso por eso. Esa es la razón por la cual Moisés dijo: si no te agrada algo, divórciense. ¿Eso es bueno? No, es malo, pero es un mal menor que se siguieran matándose. Pero dice el Señor, versículo 6, al principio de la creación de Dios, y aquí está citando Génesis, los hizo hombre y mujer. O sea, ¿por qué? Si el tema es acerca de matrimonio y divorcio, ¿por qué Jesús se va a la creación y dice los hizo hombre y mujer? Por algo que va a decir más adelante. Pero aquí yo le pregunto, ¿cómo fue que Dios creó a la mujer? ¿De dónde salió la mujer? Usted sabe la historia, ¿verdad? Hizo que cayera un sueño profundo sobre Adán, y estando Adán dormido, el Señor le abrió el costado, sacó una costilla y carne, cerró el espacio, y con el hueso y la carne del hombre hizo a la mujer. Cuando Adán despertó, ahí estaba ya la mujer. Entonces, ¿de dónde había salido esa mujer? De su costilla. Ella era su costilla. Es decir que ellos son complementarios. Por eso dice, los hizo hombre y mujer. Porque la mujer complementa al hombre y el hombre complementa a la mujer. Porque la mujer es la costilla que le falta al hombre. Y el hombre es para la mujer lo que a ella le falta. Entonces, habiendo ya dicho eso, continúa diciendo, versículo 7, por esto, y aquí está citando palabras también de Génesis, palabras que ahí hay una discusión, que no se sabe si fue Adán quien las dijo o si es Dios quien las está diciendo. Esa es una discusión, ¿verdad? Bueno, pero el hecho de que Génesis dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Por qué llegan a ser un solo cuerpo? Porque cuando Adán toma a Eva como esposa, recobra la costilla que le quitaron y llegan a ser un solo cuerpo, porque ella salió de él. Esa, digamos, es la manera como la Escritura presenta la institución del matrimonio. Y por eso es de que, bueno, Jesús lo está diciendo acá, Pablo lo va a decir allá en Corinto, de que cuando hombre y mujer se unen, en el caso de Pablo, bueno, en el caso de Jesús es claro que él está hablando de matrimonio. Pablo está hablando de la relación sexual, que cuando tiene relaciones sexuales, entonces dice, llega a ser un cuerpo, una carne. Entonces son los seres humanos recobrando la parte que le falta. Un poco de allí, hermano, y un poco de otras tradiciones viene la idea, el dicho de que la gente usa hasta el día de hoy, que dice mi media naranja. O sea, porque él se considera como la mitad de la naranja y ella la otra mitad, entonces se unen, ya está la naranja completa. Pero no era una naranja, era un cuerpo, de donde salió la costilla, salió la mujer. Entonces al unirse llegan a ser un cuerpo, recobran la parte que les faltaba. Entonces, si son un cuerpo, entonces dice, esa es la voluntad de Dios. Moisés dijo eso, pero ese no es el ideal de Dios.
El ideal de Dios es lo que Él dijo al principio, que hizo al hombre y a la mujer para que dejaran padre, madre, se unieran y fueran un solo cuerpo. Por tanto, dice el Señor en el versículo 9, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí está respondiendo la pregunta. Y como le dije, ante una cultura hebrea, romana y griega, en donde el matrimonio se veía sin ningún problema, como normal, como cualquier otro trámite legal. Ante eso, Jesús dice que no deben separarse. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, Jesús lo que está respondiendo es que no. La pregunta fue: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? No, no, dice el Señor. Entonces, los discípulos quedaron con duda. Y dice el versículo 10: vueltos a casa, alguna casa en Judea, ¿verdad? Probablemente, a saber, ¿verdad?, si era la de Betania, que era donde Jesús se quedaba. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto, porque quizá les pareció muy radical lo que Jesús decía. Y vuelve a reiterarles el Señor con más detalle, ¿verdad?, en el versículo 11: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, hoy se los está diciendo igual de claro, pero yo diría con otros detalles, ¿verdad? Les está diciendo no, porque cuando comentamos el pasaje de Deuteronomio, yo le dije que el objeto de divorciarse era para casarse con otra persona. Así dice Deuteronomio, ¿verdad?, que podrá despedirse y casarse con otra, dice. Pero el Señor dice: si te divorcias de una mujer y te casas con otra, cometes adulterio. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: el vínculo con aquella persona no se rompió en ningún momento. Y a la inversa, ¿verdad?, si la mujer se divorcia de un hombre y se casa con otro, comete adulterio con él. Y ahí termina lo que Marcos dice acerca de este tema. Ahora, usted sabe que en Mateo también se toca este tema. O sea, este mismo pasaje está relatado por Mateo también. Pero en Mateo la respuesta de Jesús es diferente. Allá Jesús lo que dice es: el que se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio. Es decir, lo mismo que dice aquí. Pero Mateo dice: a menos que sea por causa de infidelidad. Entonces Mateo da la excepción, diríamos. Es decir, lo que Marcos está declarando aquí es el principio general. Entonces, el principio general es: no, Dios no quiere que haya divorcio, Dios no quiere que las personas se separen. Pero Mateo recorre ya la excepción que Jesús acepta, y es de que si el divorcio se da por causa de infidelidad, entonces allí, si la persona se casa de nuevo, no comete adulterio. Entonces, así, hermanos, es como tenemos nosotros la doctrina acerca del matrimonio. Igual, ¿verdad?, en el manual allí, bueno, todos deberían tenerla, ¿verdad?, y leerla, porque a veces hay personas que vienen y me hacen preguntas de eso que está ahí escrito, y yo le digo: hermana o hermano, ¿y usted no tiene el manual? Y me dicen: sí, y no lo ha leído. A veces me dicen que sí, a veces que no. Y digo: porque lo que me estás preguntando ahí está. O sea, no es, hermano, que yo no quiera responder. O sea, si a mí no me cuesta nada responderlo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es fomentar el hábito de la lectura, del estudio, y también que no dependan de uno, sino que cada quien aprenda a utilizar las herramientas que ahí las tienen, y que basta acudir a ellas. Bien, ahí en el manual está bien claro, ¿verdad?, que esto de la infidelidad
nuestra misión lo acepta como un causal de divorcio y que puede dar paso a un nuevo matrimonio si la persona así lo desea. Si no, no es obligación, ¿verdad? Esto que le acabo de decir, hermano, es como, digamos, la explicación tradicional, voy a decir, que por décadas hemos tenido, ¿verdad? Pero también quiero dejarle, por apego, ¿verdad?, a la verdad y a la realidad de los hechos, otra manera de entender esto. Usted sabrá que Marcos es el evangelio que se escribió primero, Mateo fue después, algunas décadas, un par de décadas después. Y fíjese que si usted lo examina detenidamente, en realidad lo que ocurre es que Marcos está diciendo una cosa, que es esto que acabamos de leer. Mateo está diciendo otra. Y si usted va a Lucas, va a encontrar que allá el énfasis es otro. Entonces, ¿qué indicaría eso? Tomando en cuenta que el primer evangelio en ser escrito fue Marcos. Mateo y Lucas más o menos son de la misma época, pero posteriores a Marcos, porque los dos se basaron en Marcos como una de las fuentes para redactar sus propios evangelios. Entonces, ¿qué le dice eso? Entonces, significa, hermano, de que dentro de la iglesia, de los primeros cristianos del primer siglo y un poco del segundo, bueno, en realidad fue una discusión que duró mucho más. Había eso, una discusión, o sea, no se ponían de acuerdo cuál era la posición que los cristianos iban a tomar con respecto al tema de matrimonio y divorcio. Y como no había un acuerdo, recordaban las palabras que Jesús había dicho, pero las palabras que Jesús había dicho no eran tan contundentes. Entonces cada quien le daba el énfasis de su propio interés. Entonces, en el caso de Marcos es bien claro, ¿verdad?, que el énfasis es lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Mateo dice, está bien que no se divorcien a menos que sea por infidelidad. Ya cambió la cosa. En el caso de Lucas, casi hay, hermano, como una validación cuando dice: el que deje casas, tierras, mujer, hijos, por mi causa, va a recibir 100 veces más. Está prometiendo bendición para el que deje a su mujer en esta vida, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué era lo que ocurría en las comunidades de Lucas, perdón? Recuerde que ellos tenían mucha influencia de Pablo. ¿Y cuál era la enseñanza de Pablo, que escribió sus cartas antes de todos los evangelios? Primera de Corintios, por ejemplo. ¿Qué decía Pablo? Quisiera que fueran como yo. ¿Y Pablo qué era? Soltero, nunca se casó. Yo quisiera que todos fueran como yo. Si se quedan solteros como yo, se van a evitar problemas, se van a evitar aflicciones de la carne, dijo él. Pero decía Pablo, cada uno tiene su don. Uno de una manera, el otro del otro. Si tú tienes el don de continencia, no te quieres casar, no te cases. Oiga lo que Pablo dice. Ahora, si no lo tienes, cásate, porque no es pecado. Pero hay una repetición del tema de Pablo, que se queden solos por causa, decía, de la persecución presente, de la aflicción que se vivía el presente. Entonces, ¿cuál era la línea de Pablo? Era eso, una invitación a que la gente estuviera sola. Entonces, ¿qué sucedió? Que dentro de las comunidades, es decir, las iglesias que Pablo fundó, había una tendencia de los hermanos a quedarse solos, y los que estaban casados a separarse, siguiendo la línea de Pablo de que era mejor estar solos que casados. Entonces, así es como se iban formando las diferentes
apreciaciones. Entonces, cada quien ponía, o sea, no es que estuvieran inventando lo que Jesús decía. Como le dije, no era que Jesús hubiera sido tan contundente, pero entonces ellos le podían dar, como en otras cosas, ¿verdad?, a las palabras de Jesús el giro teológico que ellos le querían dar. Por eso yo he insistido tantas veces, hermanos, en que los evangelios no son la historia de Jesús, no es biografía de Jesús, mucho menos. Son interpretaciones teológicas de Jesús y de su enseñanza y de su vida y de sus hechos. De cómo son interpretaciones teológicas y en torno al matrimonio y divorcio tenían sus propias variantes. Entonces Marcos enfatiza lo que a él le interesa, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Mateo enfatiza lo que a él le interesa. No, pero si es por causa de infidelidad, pueden hacerlo y casarse con quien quiera. Y Lucas, que lleva la línea paulina, que invitaba, digamos, a quedarse solo o no casarse, o incluso a los que estaban casados a dejar a su esposa, dice: el que deje a su mujer por causa del reino. Y se basaban en aquellas palabras de Jesús cuando él habló de los eunucos por causa del reino. Y aún Jesús dijo: el que sea capaz de soportar esto, que lo soporte. Por eso Lucas dice: el que deje a su mujer recibirá 100 veces más en esta tierra, y en el siglo venidero la vida eterna. Casi está diciéndoles: háganlo, sepárense, que Dios los va a bendecir. Entonces, esta discusión, hermanos, ya existía en la iglesia primitiva, como existe hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, porque las denominaciones cristianas, cada una tiene sus propias posiciones acerca de este tema. Por decirle algo muy cercano a nosotros, Asambleas de Dios, ¿verdad? Ellos, la única causa para disolución del matrimonio es la muerte. Y digamos, si el esposo fue infiel y se fue hace 20 años o 40 años que se fue, ya no supo nada de él, esa mujer no se puede casar de nuevo, tiene que esperar, porque a lo mejor en el año 50 que el viejito regrese. Esa es la doctrina de las Asambleas de Dios. O sea, yo conozco un hermano pastor, no de las Asambleas de Dios de aquí de El Salvador, sino que de otro país, que su esposa fue infiel. O sea, este es un hermano que, según dicen los otros pastores de ellos, de ese país, es un hermanazo, un gran hombre de Dios, pero su mujer le fue infiel, se fue con otro y lo abandonó. Y como la conferencia de las Asambleas de Dios en ese país, repito, no es aquí en El Salvador, sabían que era un gran hermano, entonces dijeron: bueno, que continúe con el ministerio, pero el tema era: ¿se puede casar o no se puede casar de nuevo? De acuerdo a la doctrina de Dios, no puede. Entonces dijeron: hermano, vamos a conversarlo, este es un tema que lo vamos a llevar al presbiterio que ellos tienen, lo vamos a discutir y vamos a darle una resolución a su caso. En el momento que yo estaba hablando con este hermano pastor y con otros, ellos me dijeron: el hermano lleva 20 años esperando a que el presbiterio le responda. Y de esto, hermano, ya hace más de 10 años, le aseguro que no ha cambiado y que ahí está. O sea, él quedó joven cuando la señora se le fue. Y eso, hermano, yo no sé cómo usted lo vea, si lo ve correcto, lo ve que es una crueldad o una inhumanidad. Porque le dice: bueno, si usted se quiere casar, hágalo, pero debe dejar el ministerio. Pero él ama al Señor, él ama el ministerio, él se siente llamado por el Señor, no lo quiere dejar. Entonces está en una situación terrible que se va prolongando por años y años, y nadie quiere, hermano, echarse esa responsabilidad de decir: bueno, agarremos la Biblia y tratemos de entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Entonces, esta otra forma de ver las cosas, hermano, que como le digo es diferente, ¿verdad?, a la tradicional, se la comparto, como le digo, por
por el hecho pues del apego a la verdad, que son hechos reales, que así es como ocurrió. Y que nos sirve, hermanos, para entender de que no se puede ser tan machete en ningún caso. O sea, porque las interioridades y las particularidades de cada persona, solo ellos las conocen. Entonces, no podemos hacer que el hombre se someta al sábado, porque no se hizo al hombre por causa del sábado, sino que el sábado por causa del hombre. O sea, a Dios lo que le interesa es la persona humana, ya sea que es la mujer, ya sea que es el hombre, la persona humana. Eso es lo que a Dios le interesa y es lo que Dios quiere, que esté bien. Esa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra, y si hay algo, un mensaje, algo que usted se puede llevar, es eso, que Dios vela por su criatura. Dios quiere lo mejor para sus hijos, para sus hijas. Entonces, estamos delante de un Dios que, como aquel Jesús, cuando en una sinagoga halló un hombre con una mano paralítica, era sábado, no se podía sanar, pero Jesús preguntó públicamente: ¿qué es lo que se puede hacer en sábado? ¿Se puede sanar? ¿Se puede ayudar? ¿O el sábado se puede matar? Y era lógico, ¿verdad?, que si algo se iba a hacer en sábado era salvar, sanar, no matar. Entonces Jesús sanó al hombre aquel y le dijo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Es decir, Él está por arriba de la ley, por arriba de la norma. Está Jesús, y está Jesús con su compasión. Entonces, a ese Cristo es el que nos acercamos. ¿Hay alguna persona que hoy necesita venir a este Salvador? Levante su mano, por favor, en el lugar donde se encuentra, para que podamos orar por usted. Si necesita recibir al Hijo de Dios, levante su mano en el lugar donde se encuentra y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance. O si hay algún hermano que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, también, hermano, este es el momento para hacerlo. Y vamos a orar por aquellos que lo hacen. Solo que hágalo ya en este momento, porque debo orar. ¿Hay alguien que lo hace? Pidámosle al Señor, hermanos, que aprendamos a conocerle a Él y conocer su misericordia y bondad. Padre, gracias te damos por tu palabra y porque tú, Señor, eres grande en misericordia, grande en bondad. Ayúdanos para que nosotros podamos tener una comprensión completa de tu palabra y a entender que tú deseas lo mejor para cada criatura tuya, para cada hijo, para cada hija, para cada ser humano. Tú quieres, Señor, plenitud de vida. Ayúdanos para que nosotros entendamos también ese propósito tuyo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén.